También ustedes al Sheikh Mohsen Ali, director de la Casa para la Difusión del Islam, y a Julián Schwindeman, del otro lado, analista político y escritor. No hace falta que yo les diga, cualquier señor avispado del mundo entero, esta globalización que decía Huito, con solo prender la televisión o ver el tapón diario, sabe lo que está pasando en Gaza. No hace falta que yo les cuente, no sé cuántos muertos hay ahora, más de 1000, por lo menos. Más de 2000. Más de 2000 ya oficialmente. El debate aquí, aunque cueste la objetividad o no, será libre, absolutamente, y puede empezar quien quiera de los dos a decir qué pasa en Gaza. ¿Quién empieza? Bueno, tomo si le parece. Yo creo que acá hay 3 puntos muy centrales, Mauro, que hay que marcar. Hoy, afortunadamente, estamos en una era inaugurada de cese de fuego, donde si es usada en términos reales, no para el rearme, sino para promover la paz y la quietud regional, es algo muy positivo. Pero en la reflexión retrospectiva, nosotros nos encontramos hace 3 semanas en tu otro programa, sí. Y ahora podemos hacer la evaluación retrospectiva de lo que ha sucedido en estas 3 semanas. Y yo creo que hay 3 puntos que yo quisiera marcar que son muy claros. Uno tiene que ver con la ideología de Hamas, porque esto es muy central para entender la naturaleza de este conflicto. Hamas es una organización islamista que pertenece por cosmovisión a lo que sería Al-Qaeda, a una noción de Jihad global. Es extremista, no es Fatah, que es moderado, es extremista. Y tiene en su carta constitutiva un artículo donde hace una cita que presuntamente es tomada del Corán, pero no estoy seguro de esto, pero la carta sí lo dice, yo no sé si eso no es del Corán, donde afirma que hay que matar a todos los judíos, no solo a los israelíes. Entonces, no, la puedo leer exacto, el artículo... La ley usted contesta, que se tranquilo, va a tener su tiempo de réplica. Asimilar eso al Corán es... No, por eso pido la aclaración suya. No es del Corán. Es tomada de la carta de Hamas, seguro. Dice, el enviado dijo... Luchen los musulmanes contra los judíos y mátenlos hasta que el judío se oculte tras las rocas y los árboles, y entonces las rocas y los árboles dirán, oh musulmán, oh siervo de Alá, tras mí se oculta un judío, ven y mátalo. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? Además de que es repulsivo, es que está involucrando a Woody Allen, por ejemplo, en el conflicto. Ya es un conflicto no con Israel, es con todo el mundo judío. Entonces, en consecuencia, lo primero que hay que marcar, creo, es esto. Por otro lado, Hamas inició la contienda. Podrá tener todas las penurias para justificar lo que quiera, pero lo concreto es que tiró miles de misiles sin que me diera provocación de Israel y lanzó una guerra que provocó un enorme sufrimiento al pueblo palestino también. Y finalmente un punto vinculado a la conducta de las partes en la guerra. Mientras que Israel hizo un acto de defensa que se lo puede juzgar de proporcionado o desproporcionado. Y no cabe duda que hay un gran sufrimiento de las dos partes, pero ciertamente la mayor parte del sufrimiento está al lado palestino. Desde el punto de vista humanista uno puede tener empatía con esto. Desde el punto de vista político tiene que ser una pregunta que es crucial. ¿Quién es el responsable de este sufrimiento? Y en este sentido yo creo, ya dejo hablar, ¿Está bien? Que, bueno, ciertamente el hecho de atacar a población civil, protegiéndote con población civil, utilizar a niños para defenderte de artillería israelí, además de un crimen de guerra, es inmoralidad. Y en este sentido creo que el argumento de las lágrimas de cocodrilo que jamás vierte por los niños palestinos es fraudulento. Por favor. Bueno, como siempre no nos ponemos de acuerdo con Julián, a pesar de que conversamos fuera de cámara siempre de manera amigable. A mí me pones en una disyuntiva. ¿Por qué hago? ¿Contesto lo que yo considero falacias o errores de tu argumento o tengo que decir lo mío? Pero lo que hay que decirle a la gente es que aquí no hay una guerra. Para que haya una guerra tiene que haber 2 ejércitos y Palestina no tiene ejército. Acá se está llevando un genocidio a cabo y una guerra de limpieza étnica. Hay que diferenciar la legítima lucha de liberación de un pueblo que tiene su territorio por más de 60 años ocupado de la guerra de ocupación. Si Israel tuviese la voluntad de defender su derecho a la vida o quisiera ver una Palestina libre, ¿por qué no permite la creación del Estado palestino? Es más, una pregunta que me hago yo, ¿por qué si el conflicto se da con Hamas, como dicen, y no con Fatah, que es moderado, el Fatah está en Cisjordania? Sin embargo, cuando recién celebrábamos la caída del muro de Berlín en el 89, Israel está construyendo en Cisjordania un muro de cientos de kilómetros que separa a los pueblos. Israel ha producido daños por 2.500 millones de dólares. Hay casi 2.000 muertos ya contabilizados y eso no es lágrima de cocodrilos. Vos fijate, han muerto, según las estadísticas oficiales, 13 ciudadanos israelíes, 3 civiles y 10 soldados.
nos damos cuenta que no hay una guerra, ahí hay un genocidio que se está llevando a cabo. 500 chicos muertos, mujeres, ancianos, 35 ambulancias, estos son números que podemos encontrar en cualquier página de internet, no es una cuestión que estoy inventando. 35 ambulancias ametralladas, el insulto, el reto que significó a las Naciones Unidas tener al secretario general de la ONU en Jerusalén y bombardear un depósito de alimentos de Naciones Unidas en Gaza, bombardear el camión que transportaba, después de que abrieron un cordón humanitario, entre comillas, por 3 horas, bombardear el camión que estaba llevando alimentos y medicamentos para los palestinos, bombardear la lancha, el hecho del bombardeo a los colegios. Y usted habla también, Julián, de que Hamás se esconde tras los civiles. Es una franja de 360 kilómetros cuadrados, menos de 40 por 10. Lo que no se dan cuenta es que Hamás está... Ustedes me parece que están viendo como Hamás contrapuesto a los intereses del pueblo palestino, cuando justamente es lo contrario, es el resultado, es el clamor del pueblo palestino que dice: alguien haga algo por nosotros. Naciones Unidas no nos ayuda, las grandes superpotencias son indolentes, Estados Unidos veta todas las resoluciones que hay contra Israel, los cohetes Qassam existen. ¿Puedo hacer una pregunta técnica sobre Hamás? Sí, dígame. ¿Hamás es un grupo de derecha o de izquierda? Es un grupo islámico. ¿Qué significa? Justamente eso, con todo lo que implica. Es un grupo islámico que está luchando por ver su territorio liberado de lo que considera la ocupación israelí. ¿Se puede definir como derecha o izquierda? No, creo que no tiene definición. No cuadraría, porque acabo de leer mucho el fin de semana, algunos que dijeron: no, es un grupo de derecha, que no hay ninguna duda, que no lo confundan con un grupo progresista, pero no es una definición mía, por eso la pregunto. ¿Usted, no, es un grupo que su premisa es liberar a su nación del... Adelante. Perdón. ¿Cómo no? Bueno, varias cosas. Obviamente vamos a tratar de refutar algunos de los argumentos del Sheikh dentro de las mismas restricciones de tiempo. Primero, en cuanto al genocidio, no solo que no hay genocidio en curso en la intención de Israel, quien inició la guerra esto fue Hamás, acá en programa israelí de genocidio, pero objetivamente, hubo 2.000 muertos según sus cifras, que son un poco englobadas, pero vamos a tomar 2.000 para no cuestionarlas. En una población de 1,5 millones, esto nos da menos del 2%. Con la potencia militar que tiene Israel, si quiere hacer un genocidio, lo puede hacer. Menos del 2% de una población, en una contienda de 3 semanas de autodefensa, en una guerra impuesta, bajo ningún punto de vista puede ser llamado un genocidio. Además, la intención no es ella. De hecho, es Hamás el que declara públicamente en una carta que quiere destruir Israel y quiere matar a todos los judíos. Israel no tiene tal cosa. De hecho, esto no existe. Por otro lado, en relación a los niños y el aspecto de la densidad demográfica, es correcto, Gaza es pequeña y mucha densidad demográfica. De hecho, tiene las tasas de infantil por adulto más grandes del mundo. Cada 1.000 adultos de 40 a 44 años en Gaza hay 4.300 niños de 0 a 4 años. En Estados Unidos es 1.000 a 1.000, por ejemplo. Pero el problema no es solo eso. El problema es que Hamás los pone en las terrazas. Hamás los llama. Hay videos que circulan en internet que muestran a los militantes de Hamás agarrando a niños y llevándolos a puestos de exposición. Hamás tiene hoy los cuarteles centrales en el subsuelo del Hospital Shifa, que es el barrio más residencial de Gaza, en términos relativos de esto. La prensa argentina incluso lo ha consignado. Se ponen delantales de médicos, obligan a médicos a dejar de hacer operaciones para operar a sus propios heridos, distribuyen armamento y comunicación dentro de lo que pueden desde ahí mismo. Entonces acá tenemos un problema. Una mezquita es un lugar sagrado, en tanto funciona como mezquita. Pero si el propio Hamás la profana, disparando misiles desde allí, si el propio Hamás la transforma en un cuartel militar y no en un centro religioso de prédica, entonces tenemos un problema. Y el dilema para un Estado enfrentado a una organización que recurre a estas indecencias es fenomenal. Entonces creo que en este sentido es importante marcar algunos puntos de la conducta criminal absoluta del Hamás. Y este es el tema. Es un enemigo del pueblo palestino y con esto ya le doy la palabra. 4 días antes, Mauro, esto es muy choqueante, 4 días antes de que comience esta contienda, el Parlamento de Hamás aprobó el Código Criminal Penal, basado en la Sharia, en la ley religiosa islámica. Y lo que Hamás decidió fue que uno de los castigos iba a ser la crucifixión. Estamos hablando de 2.000 años en la historia de retorno a la época de Jesús. Y por supuesto penalidades brutales para mujeres adúlteras, para homosexuales y demás. Entonces realmente es un enemigo del pueblo palestino, lo oprime.
Bueno, crucifixiones no hemos visto ninguna. Primero yo tendría que verificar no esto que usted dice. Pero fue publicado en el Washington Julián, Post. yo te escuché, te pido por favor que me escuches. Adelante, adelante. Lo que sí hemos visto, y está constatado en cualquier estamento que quieras, vos mismo no lo podés negar, es que la Corte Suprema israelí avala la tortura. Lo que sí hemos visto y constatado es que en las cárceles de Israel hay 11.000 palestinos detenidos sin proceso, entre los cuales hay más de 400 niños. Cuando los doctores van a operar a la gente de Hamas es porque están orgullosos de la resistencia que tienen. ¿Cómo van a poner a sus propios hijos en la terraza? Eso no lo hace nadie, ni las bestias hacen eso. Lo que están haciendo es proteger a su pueblo. Están luchando como nosotros, dignamente argentinos, luchamos contra los ingleses cuando vinieron a invadirnos. Es una guerra de resistencia. La violación a los derechos humanos la lleva cotidianamente Israel, que no solamente causó daños por 2.500 millones de dólares. En un país, acá tuvimos 20% de desocupación. En un territorio con 70% de desocupación, han destruido toda la industria del olivo, por ejemplo. Hace 60 años que tienen su futuro hipotecado por generaciones. Cada chico que matan, ¿no saben que va a crecer con odio otro? Cada hijo que se pierde va a haber un padre que reclame lo que ha perdido. Cada hermana muerta va a haber un hermano que luche por lo que considera su justicia, su derecho. No hay intención. Sí le puedo citar, usted me citó estas declaraciones que yo desconozco, las tendría que constatar honestamente, pero no es el momento ahora. Pero sí las declaraciones del rabino Obadía Yosef, usted lo debe conocer, que dijo que los árabes somos un conjunto de cucarachas que hay que poner en una botella y tirarlos al mar, que hablan de aniquilarnos, de corrernos hacia el mar. ¿Usted cuándo escuchó a los palestinos hablar así de los israelíes? Pero no, desde siempre no. Aparte, se habla de paz y fracasan todos y cada uno de las negociaciones de paz. ¿Por qué? Porque no está presente el elemento fundamental que es la justicia. No hay reconocimiento del otro. Por esto este cese de fuego unilateral de Israel. Porque no quiere veedores internacionales. Porque dice ante la prensa internacional, sí, hay un cese de fuego, se repliega unos kilómetros para atrás y sigue el bloqueo que motiva a los cohetes Qassam porque se están cagando de hambre. No tienen para comer. Hay hambre, hay enfermedad, hay epidemia. Fíjese la crueldad del Estado de Israel con este tipo de cercos, que hasta han bombardeado los camiones que llevaban las Naciones Unidas alimentos para la gente. Hace 60, uno puede conversar con otra persona cuando hay perspectivas diferentes respecto de un conflicto y voluntad de solucionarlo. Pero cuando hace 60 años está recibiendo cachetazos, patadas, insultos, persecución, es imposible la convivencia así. Bueno, varias cosas. En primer lugar, durante el conflicto Israel permitió el paso de cerca de 900 camiones de ayuda humanitaria. Y esto lo tomo de la prensa internacional, fácilmente verificable en Google, en Internet. De esos 100 camiones, 100 de ellos jamás los robó para revender en el mercado negro. Esto es insólito y insisto, lo puede verificar cualquier oyente o televidente no lo puede verificar en Google, nadie. fácilmente. Esto no es así. Robó bueno, electricidad. No quiero interrumpir, adelante. No, por favor, aparte del tema, me parece a mí acá, ya dijo, usted tira muchos datos acerca del muro, de esto, que lo otro, los 60 años de ocupación. Las favelas de Brasil también hay muertos de hambre y nadie tira misiles contra nadie. Hay pobreza en la Argentina y nadie sale a hacer terrorismo suicida. Acá la clave no es económica, es ideológica y es visceralmente profunda en contra del odio a Israel. Esto es gran parte del problema. Israel se había retirado de Gaza. Usted dice que Hamas lucha contra la resistencia y la ocupación. Eso es una falsedad. Usted puede estar convencido y tiene derecho a hacerlo. Pero este argumento de Hamas es falso. Porque Israel se había retirado y Hamas atacó. Y no solo eso. Israel dejó 3.200 invernaderos por valor de 14 millones de dólares con 35 millones de kilómetros de cultivo en tierra. Fueron destruidos. En lugar de capitalizarlos, esto fue una iniciativa de James Wolfensohn del Banco Mundial. Filántropos judíos dieron dinero para que queden allí estos invernaderos. Tendría que ir cerrando. Bueno, yo le diría que los filántropos judíos que dan ese dinero bien lo hubieran guardado o lo hubieran utilizado para denunciar la quema de campos, la destrucción de casas que hace Israel, el robo de Israel de recursos hídricos, de las granjas de Sheba, por ejemplo, de los ríos Ase y Litani, el constante pisoteo de
leyes, de las resoluciones de Naciones Unidas que hace Israel respecto del pueblo palestino y dejen vivir a los palestinos en paz. Han sido muy... No. Han sido muy generosos los palestinos con ustedes. Tenían el 100% de un territorio, hoy no poseen ni siquiera el 28% y no tienen continuidad territorial y ¿sabe qué? Los siguen matando, los siguen asesinando. El Vaticano ha condenado el accionar del ejército israelí. Las Naciones Unidas, el mundo civilizado, dentro de Israel han tenido manifestaciones para que paren este genocidio. En toda Europa, en toda América Latina, en los países árabes naturalmente, y en los estados islámicos, pero en América Latina hemos tenido sendas marchas con miles de personas reclamando paren la matanza y no escuchan a nadie. Parecen Bush cuando quería invadir Irak. 700.000 muertos dejó Bush ahí en Irak. ¿Quién paga eso? Más allá de eso, yo lo que quiero hablar ya no es del conflicto en sí, sino desde el punto de vista humano. No vamos a expresar latiguillos como de que sufrieron el holocausto y ahora están matando. Yo quiero hacer una apuesta al futuro. ¿Por qué Julián no puedo tener, por qué tengo que tener este escollo de la situación que se está viviendo allá para ser un amigo íntimo de Julián? Verlo realmente como un hermano, alguien al que no le tengo que reclamar nada o él a mí. Porque no hay justicia, y donde hay injusticia se divide a las personas. Estamos reclamando justicia, como está en la Torá, como está en el Corán y como está en la Biblia. Nosotros también tenemos justicia perseguirás, y ojalá que esa justicia llegue pronto. ¿Cerrás muy cortito? Bueno, lo cierro muy brevemente. Yo, por supuesto, que adhiero a un mensaje de paz y de justicia y también de confraternidad, que me parece que es necesario, pero esto tiene que estar presupuesto sobre la base de una actitud franca. Y la realidad es que usted puede ser franco, pero el Hamás no lo es. O mejor dicho, el Hamás es muy franco en lo que dice. Aquí hay mucha acusación que no se puede refutar en 3 minutos, pero creo que lo central es esto. El pueblo palestino tuvo más de una oportunidad de tener su Estado independiente y a diferencia de ocupadores como Egipto, de la Franja de Gaza, o de Jordania, de Cisjordania, o de los británicos, de todo el mandato de Palestina, Israel fue el único Estado en la era moderna que les ofreció un Estado en más de una oportunidad. Y lo han desperdiciado. Bueno. Entonces no me queda más que apelar a lo que suelo hacer, que es que la gente lea los libros de historia. 3 minutos no lo va a dirimir, pero la verdad histórica existe y es comprobable. Bueno, no diga. Yo voy a insistir con el mensaje de paz y de diálogo, pero reclamamos la justicia que nos llega. Y no voy a utilizar latiguillos, pero ojalá que las Naciones Unidas intervengan como tienen que intervenir y no se vean con las manos y los pies atados. Gracias, Sheikh, muy amable. Que Dios lo bendiga. Gracias, Julián, muy amable. Después del señor Jorge